Imagina por un momento que la historia que conoces sobre Jesús es solo la punta del iceberg, una versión simplificada y editada que oculta capas profundas de sabiduría ancestral. Existen verdades escondidas en las palabras de Jesús, mensajes codificados que han sido ignorados, malinterpretados o incluso deliberadamente ocultados durante siglos por aquellos que tenían el poder de definir qué sería considerado oficial en el cristianismo primitivo. Estos mensajes no se limitan a lecciones morales superficiales. Revelan un conocimiento esotérico, una gnosis que penetra en los misterios del universo, de la conciencia humana y de la conexión divina. ¿Qué pasaría si descubrieras que el verdadero mensaje de Jesús no hablaba solo de fe ciega y salvación colectiva, sino de un conocimiento mucho más profundo, una sabiduría que revela los secretos del universo y del propio ser humano, incluyendo conceptos como la unidad entre el microcosmos y el macrocosmos, la naturaleza ilusoria de la materia y el poder de la mente para moldear la realidad? Una verdad tan poderosa que podría transformar completamente tu percepción de la realidad y tu conexión con lo divino, llevándote a cuestionar todo lo que te han enseñado en escuelas, iglesias y libros tradicionales. Hoy nos adentraremos en las enseñanzas secretas de Jesús, aquellas mencionadas en evangelios apócrifos, textos gnósticos y en antiguas tradiciones místicas que pocos conocen, como los escritos escénicos encontrados en los manuscritos del Mar Muerto o las influencias herméticas del antiguo Egipto. Y lo más sorprendente es que cuando comprendemos estos mensajes en su totalidad, nuestra percepción de la realidad cambia completamente, abriendo puertas hacia una existencia más plena, libre de miedos e ilusiones impuestas por la sociedad. Al final de este viaje, te revelaré la enseñanza más profunda de todas, una verdad que puede transformar tu vida de una manera que nunca imaginaste posible, invitándote a un viaje de autodescubrimiento que trasciende el tiempo y el espacio. Desde tiempos inmemoriales, la figura de Jesús ha sido asociada con el amor incondicional, la compasión universal y el sacrificio redentor, como se retrata en los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero detrás de sus palabras hay un conocimiento mucho más vasto, un mensaje que trasciende la doctrina convencional que conocemos, incorporando elementos de misticismo que resuenan en tradiciones como el sufismo islámico, el taoísmo chino y el chamanismo indígena. En diversas tradiciones espirituales alrededor del mundo, Jesús es retratado no solo como un maestro de moralidad cotidiana, sino como un iluminado, un conocedor de los grandes misterios del ser y del cosmos, alguien que dominaba las leyes espirituales que gobiernan la existencia. Sus enseñanzas contienen claves que han sido estudiadas por filósofos como Platón y Plotino, místicos como Meister Eckhart y Santa Teresa de Ávila, y buscadores de la verdad a lo largo de los siglos, incluyendo figuras modernas como Carl Jung, quien veía en Jesús un arquetipo del yo divino. Para comprender estas enseñanzas ocultas, primero debemos preguntarnos por qué algunos de los textos que hablaban de Jesús fueron excluidos de los evangelios canónicos durante el Concilio de Nicea en el 325 d.C., bajo el emperador Constantino. En los primeros siglos del cristianismo, muchos escritos circulaban entre los primeros seguidores de Jesús, incluyendo evangelios como el de Pedro, el de María Magdalena y el de Felipe, que contenían ideas que desafiaban las estructuras de poder establecidas por la naciente Iglesia romana y presentaban una visión del mundo más alineada con el autoconocimiento, la liberación interior y la igualdad espiritual entre hombres y mujeres.
Con el tiempo, ciertos grupos de poder, influenciados por agendas políticas y teológicas, establecieron qué debería ser aceptado como ortodoxo y qué debería ser olvidado o quemado como herético, resultando en la supresión de decenas de textos que podrían haber enriquecido la comprensión cristiana. Uno de los documentos más impactantes en este sentido es el Evangelio de Tomás, un texto descubierto en la biblioteca de Nag Hammadi en 1945, en Egipto, que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús, pero con una profundidad filosófica y espiritual que difiere significativamente de los evangelios tradicionales, enfocándose menos en milagros y más en reflexiones introspectivas. En este Evangelio, Jesús no habla solo de la fe externa, sino principalmente del autoconocimiento como puerta hacia la salvación. Uno de sus dichos más reveladores afirma: si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que tienes dentro te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que tienes dentro te destruirá. ¿Qué significa realmente esta enseñanza? Jesús nos está diciendo que dentro de nosotros existe un conocimiento sagrado, una chispa divina, similar al concepto de Atman en la tradición hindú, que, si la encontramos y cultivamos a través de prácticas como la meditación, la introspección y el cuestionamiento personal, nos llevará a la verdadera libertad espiritual, liberándonos de las cadenas del ego y de las ilusiones materiales. Pero si ignoramos este potencial interno, si dejamos que nuestra vida sea gobernada solo por lo externo, por las creencias impuestas por la sociedad, la familia o la religión organizada, o por el miedo irracional a la muerte y lo desconocido, entonces nos condenaremos a una existencia de sufrimiento e ignorancia perpetua, atrapados en ciclos de dolor emocional y espiritual. Este mensaje resuena profundamente con enseñanzas de otras tradiciones esotéricas, como el budismo tibetano, que habla de la importancia de reconocer la naturaleza búdica inherente a todos los seres, o el chamanismo amazónico, que enfatiza el viaje interior para sanar el alma. En la filosofía hermética, atribuida a Hermes Trismegisto, se dice: como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Esto nos recuerda que el camino hacia la verdad no está fuera de nosotros, en templos grandiosos o líderes carismáticos, sino dentro de nosotros, en un proceso de alineación entre el microcosmos humano y el macrocosmos universal. Jesús enseñaba a sus discípulos que el reino de Dios no es un lugar distante en el cielo, accesible solo después de la muerte física, sino una realidad accesible aquí y ahora para aquellos que buscan con un corazón sincero, libre de prejuicios y dogmas rígidos. Otro aspecto fundamental de las enseñanzas ocultas de Jesús es su insistencia en la trascendencia del ego, un concepto que ilustraba a través de sus interacciones diarias y enseñanzas. A lo largo de su vida, Jesús habló en parábolas, muchas de ellas destinadas a desmantelar la ilusión de la identidad basada en el ego, como en la parábola del Hijo Pródigo, que simboliza el retorno a la esencia divina después de desperdiciar la vida en lo material. En el Evangelio de Lucas encontramos esta poderosa declaración: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Esto no es simplemente una invitación al sacrificio físico, como algunos han interpretado a lo largo de la historia, llevando a martirios innecesarios. Es una enseñanza profunda sobre la necesidad de trascender la identificación con el yo superficial, con las etiquetas sociales, las posiciones jerárquicas, las posesiones materiales y las ilusiones de este mundo transitorio. Jesús nos dice que solo cuando dejamos atrás esa falsa identidad, construida por influencias externas como la educación, la cultura y las expectativas sociales, podemos acceder a nuestro verdadero ser.
la conciencia crística que habita en cada uno de nosotros, una presencia eterna e inmutable que trasciende el nacimiento y la muerte. Los gnósticos, un grupo de cristianos primitivos que fueron perseguidos por sus creencias heterodoxas durante los siglos II y III, entendían bien este mensaje, viendo a Jesús como un revelador de gnosis, o conocimiento salvífico. Para ellos, el conocimiento o gnosis era la clave de la salvación, no la fe ciega ni los rituales externos. Creían que Jesús no vino solo para redimir a la humanidad a través de un acto sacrificial único, sino para despertar en cada persona la chispa divina que la conecta con la fuente suprema, el pleroma o plenitud divina descrita en textos como el Evangelio de Valentín. Según los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan, Jesús enseñaba en privado a los discípulos más cercanos conocimientos que no eran revelados al público en general, pues solo aquellos que estaban preparados espiritualmente, a través de iniciaciones y prácticas ascéticas, podían comprenderlos sin distorsiones. Estas enseñanzas incluían cosmologías complejas, donde el mundo material es visto como una creación de un demiurgo inferior y la salvación como un retorno a la luz divina original. Pero si este conocimiento era tan poderoso, capaz de liberar almas y transformar sociedades, ¿por qué fue suprimido de manera tan vehemente? La respuesta es simple y a la vez compleja. Un ser humano que comprende su verdadera naturaleza, que accede al conocimiento interno y percibe la unidad con lo divino, no puede ser controlado por autoridades externas. Las estructuras de poder, tanto religiosas como políticas, siempre han tenido interés en mantener a la humanidad dentro de ciertos límites de pensamiento, promoviendo la dependencia de intermediarios como sacerdotes, reyes o gobiernos. Jesús, con su mensaje de libertad espiritual y empoderamiento individual, representaba una amenaza para estos sistemas opresivos similares a las revoluciones espirituales lideradas por figuras como Sócrates en la antigua Grecia o Giordano Bruno en el Renacimiento, quienes también fueron perseguidos por cuestionar los dogmas establecidos. ¿Realmente crees que el mensaje de Jesús se limita a lo que tradicionalmente nos han enseñado en catequesis y sermones dominicales, con énfasis en la obediencia y la penitencia? ¿O hay algo más profundo, algo que fue escondido a plena vista, esperando ser descubierto por aquellos dispuestos a buscar la verdad más allá de las narrativas oficiales, sumergiéndose en archivos históricos y textos apócrifos? Para comprender realmente las enseñanzas ocultas de Jesús, debemos explorar su conexión con las antiguas tradiciones de sabiduría que lo precedieron e influyeron. La mayoría de las personas lo conocen a través de los relatos bíblicos convencionales, compilados siglos después de su muerte, pero lo que rara vez se menciona es que Jesús no surgió en un vacío espiritual. Era producto de un rico tapiz de influencias místicas. Su mensaje tenía raíces profundas en corrientes místicas antiguas, como las enseñanzas de los esenios, una secta judía ascética que vivía en comunidades aisladas cerca del Mar Muerto, practicando rituales de purificación, meditación colectiva y estudio esotérico de las Escrituras. Los esenios, autores de muchos de los manuscritos del Mar Muerto descubiertos en 1947, creían en la iluminación del espíritu a través de una disciplina rigurosa, la conexión con la divinidad interna y la preparación para una era mesiánica. Es bien sabido que Juan el Bautista, quien preparó el camino para Jesús a través del bautismo de arrepentimiento, tenía fuertes vínculos con este grupo, posiblemente siendo miembro o influenciado por ellos. Los esenios enfatizaban la pureza interior, el vegetarianismo y el rechazo de los bienes materiales, ideas que resuenan profundamente con las palabras de Jesús cuando dijo: «El reino de Dios está dentro de ustedes»,
una declaración que ecoa la creencia escénica en la presencia divina en el corazón humano. La influencia de Jesús no se detiene ahí. Algunos estudiosos, como Holger Kersten en su libro Jesús vivió en la India, han sugerido que durante los años de su juventud, los llamados años perdidos, entre los 12 y los 30 años, no mencionados en los evangelios canónicos, Jesús pudo haber viajado a tierras lejanas, como la India, el Tíbet y Egipto, aprendiendo de otras tradiciones espirituales para enriquecer su misión. En la India, existen antiguos manuscritos budistas e hindúes que hablan de un maestro conocido como Isa o Isa, que muchos creen que era Jesús, describiéndolo como un peregrino que pasó años entre monjes budistas en el Himalaya, absorbiendo enseñanzas sobre la compasión universal, karuna, la meditación mindfulness, vipassana, y la naturaleza ilusoria del mundo material, maya, conceptos que aparecen velados en sus sermones. Y aquí es donde todo comienza a encajar de manera intrigante. Jesús no enseñaba solo sobre el amor fraterno y la fe en un Dios paternal, sino también sobre el desapego del mundo material, la importancia de despertar la conciencia interna y la trascendencia del sufrimiento a través de la gnosis. Esta idea es sorprendentemente similar a las enseñanzas de Buda Siddhartha Gautama, quien siglos antes ya hablaba sobre la ilusión del ego, Anatman, la necesidad de trascender el sufrimiento, dukkha, a través de la iluminación, nirvana, y el camino óctuple para la liberación. En el antiguo Egipto, la sabiduría hermética, compilada en los textos del Corpus Hermeticum, enseñaba que todo en el universo es mente, que la realidad externa es solo un reflejo de nuestra conciencia interna, y que el hombre puede ascender a la divinidad a través del conocimiento, gnosis. Jesús expresó esta misma idea de una manera diferente, accesible para el pueblo de su época, cuando dijo: «Todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán», no tratándose solo de fe ciega en milagros, sino de una comprensión profunda de que nuestra mente y espíritu tienen el poder de manifestar la realidad, alineándose con las leyes universales de atracción y vibración descritas en tradiciones esotéricas modernas como la teosofía de Elena Blavatsky. Jesús hablaba en parábolas y muchas de ellas ocultaban verdades profundas que solo aquellos con ojos para ver y oídos para escuchar podían entender, como él mismo explicó a sus discípulos en Mateo 13:15. Tomemos, por ejemplo, la parábola del sembrador, encontrada en Mateo 13, Marcos 4 y Lucas 8. En ella, Jesús habla de un hombre que siembra semillas en diferentes tipos de suelo. Algunas caen al borde del camino y son comidas por las aves, otras en terreno rocoso y se secan al sol, algunas entre espinos y son sofocadas, mientras que las que caen en terreno fértil dan frutos abundantes. A primera vista, parece una simple metáfora sobre la recepción de la fe o la palabra de Dios, pero si miramos más allá, con una lente esotérica, podemos ver que Jesús está hablando del poder de la conciencia y de la mente humana como suelo para el crecimiento espiritual. Las semillas representan el conocimiento divino, las ideas sagradas o las inspiraciones espirituales, mientras que el terreno representa nuestra mente. Si está distraída por las preocupaciones mundanas, borde del camino, superficial y sin raíces profundas, rocoso, sofocada por deseos materiales, espinos, el conocimiento no puede echar raíces ni fructificar. Pero si abrimos nuestra mente a la verdad, cultivándola con prácticas como la oración contemplativa, el estudio reflexivo y la vivencia ética, entonces ese conocimiento florecerá y nos transformará, produciendo frutos como paz interior, sabiduría y compasión. ¿Y qué decir de la famosa frase, pidan y se les dará, busquen y encontrarán?
Llamen y se les abrirá, registrada en Mateo 7:7. Esto no es solo una invitación a la oración pasiva, esperando respuestas divinas externas, sino un código para la búsqueda activa de la verdad, un llamado a la persistencia espiritual, donde pedir significa alinear la voluntad con lo divino. Buscar implica exploración interior y llamar representa la determinación para superar obstáculos mentales. Sin embargo, no todos estaban preparados para recibir este conocimiento profundo, y Jesús lo advertía. En el Evangelio de Mateo 7:6 dice algo inquietante: «No den a los perros lo que es santo, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose los despedacen». ¿Qué significan estas palabras simbólicas? Jesús no estaba menospreciando a las personas de manera literal, llamándolas animales, sino advirtiendo que el conocimiento sagrado, las perlas de la gnosis, solo puede ser comprendido por aquellos que están listos para recibirlo con madurez espiritual y humildad. Intentar revelar estas verdades a quienes no están preparados solo genera rechazo, confusión o incluso hostilidad, como se ha visto en la historia de maestros espirituales perseguidos. A lo largo de la historia, los grandes maestros espirituales han sido perseguidos, malinterpretados y hasta silenciados por desafiar el status quo. Jesús no fue la excepción. Su mensaje era revolucionario, porque enseñaba que el verdadero poder no está en las instituciones religiosas con sus jerarquías y rituales, sino dentro de cada persona, democratizando el acceso a lo divino. No vino a establecer una nueva religión organizada, con dogmas inflexibles y clero intermediario, sino a despertar a la humanidad a su verdadera naturaleza divina, promoviendo una espiritualidad personal y directa. ¿Y qué sucede cuando un mensaje de este calibre llega al mundo? Desafía las estructuras de poder establecidas, sacudiendo los cimientos del control social y económico. No es casualidad que Jesús haya sido condenado por las autoridades religiosas, fariseos y saduceos, y políticas, Pilato y Herodes, de su tiempo. No era solo un predicador itinerante, sino alguien que estaba revelando un conocimiento que podría liberar a las personas de la manipulación, el miedo y la dependencia espiritual. Reflexiona sobre esto por un momento. ¿Cuántas veces a lo largo de la historia se ha intentado suprimir la verdad, quemando libros como en la Biblioteca de Alejandría, censurando pensadores como Galileo o silenciando movimientos como el catarismo medieval? ¿Cuántos textos fueron censurados, como los evangelios gnósticos enterrados en Nag Hammadi para escapar de la destrucción? ¿Cuántos maestros fueron silenciados, desde Sócrates hasta Martin Luther King? Y a pesar de todo, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz, renaciendo en nuevas formas e inspirando generaciones. Jesús enseñaba que el verdadero despertar no viene de afuera, a través de salvadores externos o rituales mecánicos, sino de adentro, a través de una búsqueda personal y auténtica. No se trata de seguir ciegamente dogmas o tradiciones impuestas por autoridades, sino de buscar la verdad por uno mismo, cuestionando, reflexionando y experimentando. Si observamos con atención las palabras de Jesús, descubrimos que su mensaje contenía una enseñanza aún más profunda, una que fue malinterpretada y distorsionada a lo largo de los siglos por interpretaciones literales y fundamentalistas. Jesús no hablaba solo sobre el amor y la fe como conceptos abstractos, sino también sobre el poder oculto dentro de cada ser humano, una fuerza creadora que puede moldear realidades. Su misión no era solo traer salvación colectiva a través de un evento histórico, sino revelar el camino hacia la iluminación espiritual individual, un camino que pocos comprendieron en su totalidad, prefiriendo centrarse en aspectos exteriores
como milagros y profecías. Jesús hablaba en parábolas, usaba símbolos y metáforas que para muchos parecían enigmáticas y confusas, pero que contenían capas de significado para los iniciados. En el Evangelio de Marcos 4, 11, 12, sus discípulos le preguntaron por qué hablaba así, y él respondió: «A ustedes se les ha dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera todo se les dice en parábolas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan». ¿Por qué Jesús no explicaba sus enseñanzas de manera directa para todos, evitando ambigüedades? La respuesta es simple y profunda. Porque el conocimiento verdadero no puede ser impuesto ni transmitido como información común. Solo puede ser descubierto por aquellos que realmente lo buscan con dedicación y apertura. Aquellos que no están preparados para recibir la verdad, la rechazarán, la ridiculizarán o la distorsionarán, transformándola en algo superficial o dogmático. Pero aquellos que tienen la mente y el corazón abiertos, libres de prejuicios y egoísmo, podrán verla con claridad cristalina, integrándola en sus vidas. Y aquí llegamos a la enseñanza más poderosa de todas, el núcleo del mensaje oculto de Jesús. Él dijo: «Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». En Juan 8:32. ¿A qué verdad se refería exactamente? Muchos interpretaron esta frase como una invitación a seguir sus enseñanzas doctrinales o aceptar la Biblia como infalible. Pero hay algo más profundo, una verdad trascendental que tiene el poder de liberar a la humanidad del sufrimiento emocional, del miedo existencial y de la ilusión del mundo material como realidad absoluta. Para entender esto, debemos mirar otra de sus mensajes más impactantes: «Yo y el Padre somos uno», registrado en el Evangelio de Juan 10:30. Esta afirmación es una de las más malinterpretadas de toda la Biblia, frecuentemente utilizada para debatir la divinidad de Jesús en términos teológicos. Jesús no estaba diciendo que solo Él era divino o que los seres humanos deben adorarse a sí mismos de manera narcisista, sino que dentro de cada uno de nosotros hay una chispa divina, una conexión directa e inseparable con la fuente de todo lo que existe, el uno primordial. Este concepto no es exclusivo del cristianismo. En muchas tradiciones espirituales antiguas se habla de que el ser humano es un reflejo de lo divino, un microcosmos del macrocosmos. En la filosofía Vedanta de la India se enseña que Atman, el alma individual, y Brahman, la realidad suprema absoluta, son uno solo, indivisibles. En la sabiduría hermética se dice que Dios es mente y el universo es mental, una proyección de la conciencia divina en la que participamos activamente. Todo esto nos lleva a la misma conclusión ineludible. La divinidad no está separada de nosotros por un abismo insalvable, sino que reside dentro de nosotros, esperando ser despertada. Jesús también nos dejó otra pista en una de sus declaraciones más misteriosas, en Lucas 17, 20, 21. El reino de Dios no vendrá con apariencia exterior, ni dirán, aquí está o allí está, porque he aquí que el reino de Dios está dentro de ustedes. Durante siglos, muchas religiones han enseñado que el reino de Dios es un lugar al que se llega después de la muerte, un paraíso celestial reservado para los justos, accesible solo a través de la obediencia y la gracia externa. Pero Jesús decía lo contrario. El reino de Dios no es un destino distante en el más allá, sino un estado de conciencia que puede alcanzarse aquí y ahora a través de la expansión de la percepción y la unión con lo divino interior.
Esta es una de las razones por las que sus enseñanzas fueron consideradas peligrosas por las autoridades de su tiempo, que dependían de templos, sacrificios y rituales para mantener el control sobre el pueblo. Si las personas entendieran que la divinidad no reside en templos de piedra, ni en instituciones religiosas con sus burocracias, sino en su propio interior, entonces dejarían de depender de intermediarios como sacerdotes o profetas para conectarse con Dios, promoviendo una revolución espiritual de autonomía. En el Evangelio de Tomás, dicho 3, Jesús dice: cuando hagan de dos uno, y cuando hagan lo interior como lo exterior, y lo exterior como lo interior, y lo de arriba como lo de abajo, y cuando hagan al hombre y a la mujer uno solo, para que el hombre no sea hombre, ni la mujer sea mujer, entonces entrarán en el reino. Esta frase encierra un profundo significado esotérico, simbolizando la unificación de los opuestos polares: masculino y femenino, espíritu y materia, consciente e inconsciente, en una síntesis armónica. Jesús nos está diciendo que la clave para despertar espiritualmente es la integración de los opuestos, la reconciliación de las dualidades que fragmentan nuestra percepción, llevando a la unidad cósmica. Esta idea es muy similar a lo que los alquimistas medievales enseñaban, que no solo buscaban transformar el plomo en oro de manera literal, sino que entendían la alquimia como un proceso interno de iluminación, la gran obra de purificación del alma. En la cábala judía existe el concepto de Tikkun Olam, la restauración del equilibrio en el mundo y en el alma, reparando las vasijas rotas de la creación. Y en la tradición taoísta china se habla del equilibrio entre el yin, femenino, receptivo, y el yang, masculino, activo, como la clave para alcanzar la armonía universal y la inmortalidad espiritual. Entonces, si Jesús conocía este conocimiento profundo, influenciado por tradiciones globales, ¿por qué fue condenado a la crucifixión? La respuesta es clara y atemporal. Su mensaje desafiaba las creencias establecidas, cuestionaba la autoridad de los fariseos y romanos, y ponía en peligro el control de las instituciones religiosas y políticas que prosperaban en la ignorancia y la dependencia del pueblo. Jesús enseñaba que el poder divino no pertenece a una élite de elegidos, sino a todos los seres humanos, independientemente de raza, género o estatus social. Y cuando alguien revela un conocimiento que puede liberar a las personas de la manipulación mental y espiritual, inevitablemente se convierte en una amenaza para aquellos que desean mantener el control a través del miedo, la culpa y la promesa de recompensas póstumas. Pero Jesús no dejó estas enseñanzas solo para sus discípulos de aquella época, limitados al contexto de la Palestina romana. Su mensaje es atemporal, universal, y sigue resonando hasta el día de hoy, inspirando movimientos como el espiritualismo moderno, la psicología transpersonal y la nueva era. Ahora llegamos al punto culminante de nuestro viaje exploratorio, tras sumergirnos en las profundidades de los textos apócrifos, los paralelos filosóficos y los simbolismos ocultos. Hemos explorado cómo Jesús enseñó el despertar de la conciencia, la divinidad interna innata y la conexión con el reino de Dios dentro de cada ser humano, no como un concepto abstracto, sino como una realidad vivenciable. Pero hay una enseñanza final, un conocimiento tan poderoso que fue oscurecido a lo largo de la historia, distorsionado por traducciones erróneas, interpretaciones literales y agendas eclesiásticas, escondido para que pocos lograran comprenderlo en su esencia transformadora. Antes de revelar este secreto supremo, debemos recordar una de las frases más enigmáticas que Jesús pronunció en Mateo 16:25. El que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mi causa, la encontrará.
A primera vista, esta frase puede parecer una invitación al sacrificio mártir, a la renuncia ascética o a la sumisión total, pero su significado es mucho más profundo y esotérico. Jesús no hablaba de perder la vida en un sentido físico literal, aunque su propia crucifixión lo ejemplificara simbólicamente, sino de trascender el ego, de dejar atrás la identidad limitada que nos ata al sufrimiento, a la ilusión de separación de lo divino y a los apegos mundanos. Este es el núcleo de todas las enseñanzas espirituales avanzadas alrededor del mundo. La muerte simbólica del falso yo, el ego construido por condicionamientos sociales, y el renacimiento en la verdadera esencia, la conciencia pura y eterna. Es el mismo principio que encontramos en la filosofía budista, donde se enseña que la iluminación, bodhi, solo se alcanza cuando se trasciende el ego ilusorio, disolviendo el apego a los 5 agregados, skandhas. También lo vemos en la alquimia espiritual europea, donde la muerte negra, nigredo, simboliza la descomposición del yo inferior, seguida por la purificación, albedo, e integración, rubedo, llevando a la piedra filosofal de la inmortalidad. Jesús mismo experimentó esta transformación en el momento de su crucifixión en el Gólgota, un evento cargado de simbolismo arquetípico. Su muerte y resurrección no fueron solo eventos históricos documentados por historiadores como Flavio Josefo, sino símbolos de un proceso alquímico que cada uno de nosotros debe atravesar interiormente. La crucifixión representa la disolución del yo ilusorio, el desapego doloroso pero necesario del apego al mundo material, a las pasiones y a los miedos, mientras que la resurrección simboliza el despertar de la conciencia crística, la entrada en un estado de unidad con lo divino, libre y eterno. Jesús no solo enseñó esto con palabras, sino que dejó pistas esparcidas en sus dichos para quien realmente quisiera comprenderlo, yendo más allá de las interpretaciones superficiales. En el Evangelio de Tomás, dicho 70, encontramos una declaración extraordinaria. Si sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no sacas a la luz lo que está dentro de ti, lo que no saques te destruirá. Aquí está el secreto final, el ápice de la gnosis jesuánica. La clave del despertar no está afuera, en gurús, libros sagrados o rituales colectivos, sino dentro de cada uno de nosotros, en la profundidad del alma. No se trata de seguir dogmas rígidos, de buscar salvadores externos o de esperar un paraíso distante después de la muerte. Se trata de descubrir el tesoro escondido dentro de nosotros, de despertar la chispa divina que ha dormido durante tanto tiempo, oscurecida por capas de condicionamiento y distracciones modernas como el consumismo y la tecnología. Pero ¿por qué esta enseñanza fue escondida, prohibida y distorsionada? Porque implica una verdad peligrosa para los sistemas de control social, religioso y político, que cada persona tiene dentro de sí el poder de conectarse directamente con lo divino, sin necesidad de intermediarios, jerarquías o instituciones. Jesús no vino a crear una religión organizada con credos y excomuniones, sino a mostrar un camino de liberación personal, una vía de autotransformación que empodera al individuo. Y ahora te hago una pregunta directa y personal. ¿Estás listo para este despertar profundo? Porque entender esta enseñanza intelectualmente no es suficiente. Saber que el reino de Dios está dentro de ti no cambia nada si no das el próximo paso práctico, integrándolo en tu vida diaria. El verdadero conocimiento no es mera información acumulada, es una transformación radical de la conciencia y el comportamiento. Jesús no solo habló de la verdad, sino que la vivió, la encarnó en cada una de sus acciones, desde curar a los enfermos hasta perdonar a los pecadores,
demostrando el poder del amor incondicional. Y ese es el convite que nos deja hasta hoy. No solo escuchar sus palabras, sino experimentarlas en la práctica. No solo creer en conceptos, sino vivir la verdad en el día a día. Si realmente deseas despertar esta realidad divina interior, comienza por mirar dentro de ti con una honestidad brutal. Pregúntate, ¿qué parte de mi vida está basada en el miedo irracional y no en el amor auténtico? ¿Dónde sigo atrapado en creencias limitantes heredadas de la infancia o de la sociedad? ¿Estoy viviendo desde mi verdadera esencia eterna o desde una identidad falsa creada por el mundo exterior, como roles profesionales o estatus social? Y sobre todo, recuerda estas palabras de Jesús en Juan 14:12. Ustedes harán cosas aún mayores que estas, porque yo voy al Padre. Jesús no vino a mostrarnos lo que solo Él podía hacer como un ser único e irrepetible, sino lo que nosotros también somos capaces de hacer cuando despertamos nuestra verdadera naturaleza divina, manifestando milagros de sanación, sabiduría y transformación en el mundo. El secreto final es este. El reino de Dios no es un lugar al que llegamos después de la muerte física, sino un estado de conciencia expandida que podemos alcanzar ahora, en este momento presente. No hay barreras insalvables entre nosotros y la divinidad, excepto las que nosotros mismos construimos a través de dudas, negatividades y distracciones. Y cuando derribamos esas barreras mentales, cuando dejamos de buscar respuestas afuera, en libros, gurús o tecnologías, y nos volvemos hacia nuestro interior con meditación, oración y autoindagación, entonces, y solo entonces, encontramos la verdad que nos hace realmente libres, una libertad que trasciende todas las limitaciones humanas y nos une al flujo eterno del cosmos. Para expandir aún más esta narrativa, profundicemos en aspectos históricos adicionales. Considera que los textos gnósticos, como el Evangelio de Felipe, describen a Jesús como un maestro que enseñaba sobre el matrimonio sagrado entre el espíritu y la materia, simbolizado por su relación con María Magdalena, frecuentemente interpretada como una sociedad espiritual igualitaria. Esta visión desafiaba el patriarcado de la época y fue suprimida para mantener la dominación masculina en la Iglesia. Además, los paralelos con el zoroastrismo persa muestran que Jesús pudo haber incorporado ideas de luz versus oscuridad, donde la salvación es una batalla interior por la luz divina. En términos de impacto moderno, estas enseñanzas influyeron en pensadores como Ralph Waldo Emerson en el trascendentalismo americano, que enfatizaba la intuición divina interior, o Eckhart Tolle en el poder de la hora, que ecoa la idea de que el reino está en el presente. Imagina aplicar esto en la vida cotidiana. En medio del estrés laboral, detente y busca la chispa interna para encontrar paz. O en las relaciones, trasciende el ego para cultivar un amor genuino. Continuando con la expansión, explora la conexión con la física cuántica moderna, donde conceptos como el observador afectando la realidad resuenan con todo lo que pidan creyendo. Científicos como David Bohm hablaban de un orden implicado, similar al reino interior. Esto sugiere que Jesús anticipó conocimientos científicos, codificándolos en parábolas. Además, en los textos apócrifos como el Evangelio del pseudo Mateo, hay relatos de milagros infantiles de Jesús, simbolizando el potencial divino desde el nacimiento. Esto refuerza que todos nacemos con esa chispa, pero la sociedad la oscurece. Para reavivarla, prácticas como el yoga o la atención plena pueden ayudar, alineándose con las enseñanzas escénicas de pureza. Reflexionando sobre la supresión, el Concilio de Cartago en el 397 d.C. canonizó solo 27 libros del Nuevo Testamento, excluyendo decenas de otros. Esto fue una decisión política para unificar el Imperio Romano
bajo una fe cohesiva, sacrificando la diversidad espiritual. Hoy, con acceso a estos textos a través de Internet, podemos redescubrirlos. En conclusión ampliada, el legado de Jesús es un llamado a la revolución interior, no exterior. Al abrazar estas enseñanzas ocultas, transformamos no solo nuestras vidas, sino el mundo, promoviendo una humanidad más consciente y compasiva. La invitación está hecha. Despierta ahora.